Estamos de regreso en Negocios en Imagen. Vamos a platicar con Kenneth Smith. Él es socio del despacho Agón y ex jefe negociador del TEMEC sobre pues lo que ha acontecido en las últimas 24, 30 horas, 36 horas. ¿Cómo estás, Kenneth? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Qué gusto saludarte. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Kenneth. ¿Qué tal, Rogelio? Qué gusto. A ver, de entrada, tu opinión sobre la exclusión de Canadá y México de los aranceles recíprocos. Y mira, lo que yo te puedo decir es que, pues, por supuesto, es una buena señal, un buen resultado que México no haya estado incluido en esta lista de más de 150 países que se ven afectados por estos aranceles que Donald Trump denomina por recíprocos. Un poco es una gran concesión de Estados Unidos o un gran logro, porque recordemos que, pues, bajo el TEMEC, obviamente México no le cobra aranceles a Estados Unidos ni a Canadá. Son alguna para imponernos aranceles. Sí hay un factor, llamémosle positivo, con respecto a cómo estábamos hace 2 días, con respecto a otros países del mundo que todavía no habían sido afectados con aranceles por Estados Unidos. Recordemos que México ya tiene los aranceles encima de acero y aluminio, del sector automotriz, los aranceles que se impusieron desde marzo por la cuestión relativa a fentanilo e inmigración. Y el hecho de que ahora Estados Unidos le pegue a otros países con aranceles, pues sí mejora un poco nuestra posición competitiva en Estados Unidos. Sin embargo, recordemos que esos aranceles que acabo de citar, los que sí tenemos encima todavía, son muy dañinos y además son violatorios del tratado. No hay razón para que sigan estando en vigor estos aranceles. Y bueno, veremos que en los próximos días y semanas la estrategia de negociación del Gobierno de México logra empezar a desenredar lo que es esta imposición de aranceles en materia de migración, fentanilo y todos los demás, porque sí estamos viendo un impacto fuerte ya en la economía estadounidense, como estamos viendo los mercados, ¿no? Y puede afectar fuerte a México también. Claro, Kenneth. ¿Y cómo percibes tú el anuncio de este mediodía también de Stellantis, en el sentido de decir, ¿saben qué? Pues por lo pronto paramos operaciones en México, en Canadá, porque pues este arancel no nos va a permitir trabajar? Pues es preocupante, porque al final de cuentas, ya desde que se impusieron los aranceles a principios de marzo, ya habíamos visto, por lo menos de entrada en Estados Unidos, empresas como Target, empresas de supermercados, cadenas grandes, diciendo que todos estos aranceles que se estaban empezando a imponer, en particular en contra de México y Canadá y ahora con el resto del mundo, van a tener efectos inflacionarios en Estados Unidos. O sea, un impacto para el consumidor, pero también para las empresas multinacionales como las armadoras de vehículos y Stellantis que mencionas, que producen en México, Canadá, Estados Unidos. Las partes cruzan la frontera 7 u 8 veces antes de convertirse en un vehículo terminado, tomando ventaja de el cero arancel que te ofrece el TEMEC y la integración de los clústeres industriales. Si tú rompes esa cadena de valor, obviamente encareces todos los insumos para la producción automotriz en México, Canadá y en Estados Unidos. O sea, esto no es una situación donde los aranceles van a ayudar a que crezca el sector automotriz o el sector manufacturero en general en Estados Unidos. Todos los analistas económicos hemos estado enfatizando el hecho de que al final del día este es un impuesto al consumo y es un incremento a los costos de manera muy radical para la producción manufacturera también en Estados Unidos. Entonces no debe sorprendernos que estemos viendo esos impactos. Esperemos que duren poco, que el impacto fuerte en la economía estadounidense de alguna manera se transforme en una reacción fuerte del sector privado, que vayan con el Congreso, que vayan con sus gobernadores a exigir que se detenga esta política arancelaria tan masiva. Hoy por hoy, Kenneth, ¿qué porcentaje de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos o de las importaciones mexicanas en Estados Unidos cumplen o están protegidas por el Tratado de Libre Comercio? Te lo pregunto porque unos expertos hablan del 50%, Marcelo Ebrard decía en la mañana que el 85%. Mira, de las cifras que yo he visto, en su mayoría oscilan entre 40 y 50% de las exportaciones de México que no entran a Estados Unidos pidiendo la preferencia arancelaria.
y no lo hacen en algunos casos, como algunas armadoras europeas de vehículos, porque todavía no pueden cumplir con los requisitos estrictos, por ejemplo, en materia de surtirse el 70% del acero y aluminio de la región. Entonces, no, están exportando o estaban exportando pagando el arancel de nación más favorecida, que antes de que llegara Trump era 2.5%. De la noche a la mañana ese arancel se incrementa de una manera importante, golpeando estas armadoras y muchos otros productos más. A 25%, productos, ¿no? por ejemplo, sí, no, de manera muy fuerte, el 25%, pero también todos los que utilicen, los sectores que utilicen acero y aluminio, también Estados Unidos va a empezar a cobrarle sobre el porcentaje del acero y aluminio que no sea de la región. Entonces, estos aranceles se van multiplicando. En total, yo te puedo decir que más o menos el 40% de lo que exportamos a Estados Unidos no solicita la preferencia arancelaria, y en muchos casos no lo hacían, porque el arancel que cobraba Estados Unidos al resto del mundo oscilaba entre 0 y 3%. Entonces, no tomaban, digamos, las medidas para cumplir con el TEMEC, porque en realidad no lo necesitaban. Estaban pagando ya casi cero arancel y ahora de repente se va a 25%. Pues sí. Entonces sí hay un impacto muy fuerte. En el sector automotriz se habla de más o menos 9% de las armadoras, o sea, los vehículos que se exportan que no están cumpliendo. Y obviamente el gobierno de México quiere trabajar con todos los sectores para que puedan cumplir y aprovechar esta ventaja, porque sí se vuelve prohibitivo tener un arancel del 25%, que por cierto, en el TEMEC es violatorio, porque tenemos un blindaje negociado en el TEMEC para que en el sector automotriz, aunque Estados Unidos incremente su arancel de nación más favorecida, a México se le respete el 2.5%. Y esa es otra violación más en la que está incurriendo Estados Unidos. Claro. Y México tendrá que hacer caso, escuchar las recomendaciones, las 14 recomendaciones del Departamento de Comercio en el rubro de barreras no arancelarias. Mira, pues por un lado estamos viendo esta imposición de aranceles, una política comercial muy proteccionista de Estados Unidos, y por otro lado sale este documento de la representación comercial donde señala todas las barreras comerciales que enfrenta Estados Unidos en otros países, y incluido México. Entonces, yo creo que aquí en México no estamos en una situación, y lo ha señalado el gobierno, donde busque romper en términos del diálogo o la negociación con Estados Unidos. De hecho, lo va a seguir haciendo. La presidenta Sheinbaum ha señalado que no se inclina por imponer represalias en este momento, pero hay que decirlo, México ha tenido avances ya en materia de migración, de seguridad, avances que ha reconocido el propio gobierno estadounidense, y sin embargo siguen sin quitarnos los aranceles. Entonces va a llegar un momento en el que pues también tenemos que defender la integridad del tratado. Hay mecanismos que existen dentro del tratado donde no necesariamente México tiene que imponer represalias de manera inmediata, sino puede, por ejemplo, solicitar consultas al amparo de los capítulos de solución de disputas, presentar un documento con todas las violaciones que Estados Unidos está incurriendo y obligarlos en un plazo de 75 días a que te contesten. Me podrían decir, bueno, a lo mejor eso no le importa a Trump, no le importan las reglas. Le vale el gorro. Cierto, pero al final de cuentas es importante que México establezca un precedente de que en ningún momento estuvimos de acuerdo con estos aranceles. Porque a mí lo que me preocupa, Rogelio y Darío, es que en un par de semanas o meses después de esta tormenta arancelaria nos vamos a sentar con Estados Unidos a hablar del futuro del TEMEC, de la revisión. Y no podemos permitir que Estados Unidos parta de la premisa de que el punto de partida de esta conversación, del futuro del TEMEC, son el 25% de arancel en todos los productos. O sea, claramente tenemos que insistir que se tiene que preservar el libre comercio, y partiendo de un universo de cero arancel en todos los productos. Entonces, esa debe ser una postura de México, y yo creo que sí se debe en algún momento establecer el precedente de que legalmente Estados Unidos no está cumpliendo con el tratado. Kenneth Smith, socio del despacho Agón, ex jefe negociador del TEMEC. Muchas gracias por estos minutos. Les agradezco muchísimo, como siempre es un placer estar con ustedes. Igualmente, hasta pronto.